Dale click al botón de me gusta si te gustan los saunas nudistas. Hola Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora me encuentro en Baden. Baden es una ciudad en Suiza y mira exactamente dónde estoy. Wow. Bueno, ahora voy a bajar las escaleras que van o se dirigen hacia el río que está por allá. Wow. Bueno, vamos. Esto parece como si fuese un bosque, ¿no? Es bien bonito. Y por allá está el río. ¿Cómo se llama ese río? Este río se llama Limart y desemboca en el río Zürich. Wow, es muy bonito, ¿no? Pero seguro que el agua debe estar recontra fría. Estos árboles son enormes. Mira nada más. Y estos de acá también. Esos de allá. A mí me gusta venir mucho a Baden porque aquí hay unos baños termales que son increíbles. Este lugar se llama 47 y bueno, no estoy haciendo ninguna publicidad, es solo uno de mis lugares favoritos. Y desde ese lugar tienes una piscina con una vista increíble de este río. Bueno, aprovechando que estamos en Baden, te voy a contar una experiencia curiosa que tuve la primera vez que fui a los baños termales en Alemania. ¿Okay? Eso fue hace aproximadamente 2 años atrás, en el 2023. Cuando vivía en Perú había ido a los baños termales también, pero son un poco diferentes. Es más, creo que incluso fui al sauna, pero no era nada fuera de lo normal para mí. Ahora, en el 2023, creo que era justo el cumpleaños de mi esposo en ese momento y lo invité a los baños termales para pasar un bonito día por allá. Y todo bien, el lugar que escogí era muy bonito, bastante grande, con muchas termas o piscinas y saunas. Ahora, lo que descubrí en ese momento es que en Alemania es una práctica muy común ingresar a los saunas desnudo, completamente desnudo. Eso quiere decir que antes hay partes separadas, ¿no? Hay partes donde te bañas con la ropa de baño y hay otras donde no se permite ninguna clase de ropa, solamente la toalla. Entonces, antes de ingresar en la parte de afuera, tienes que dejar todas tus pertenencias y entras. Yo estaba en shock cuando descubrí eso. Me quedé como, ¿ah? ¿Cómo? Tengo que quitarme la ropa y dejarla ahí, pero ¿cómo es posible? Déjame saber en los comentarios cómo es este tema en el país donde vives o de donde vienes, porque para mí esto fue un completo shock. ¿Es común para ustedes no usar ropa de baño cuando ingresan a los baños termales o al sauna? ¿O si usan ropa? Déjamelo saber en los comentarios. Que se me caigo. Ya, bueno, como te mencionaba, para mí eso fue un completo shock, pero bueno, no me quedaba de otra, ¿no? No quería perderme la experiencia, además que parecía un lugar muy bonito. Así que sí, decidimos ingresar y todo bien. En realidad me quedé muy sorprendida porque la gente es muy respetuosa, a pesar de que nadie está llevando ropa, no recibes miradas inapropiadas o cosas así, ¿no? Cada persona está enfocada en lo suyo y listo, es un lugar muy respetuoso. Y en estos baños termales de Baden
también tienen esa opción. Tienen termas abiertas donde tienes que bañarte con ropa de baño, pero también tienen saunas y algunas pequeñas piscinas donde sí o sí tienes que ingresar sin ropa. Son nudistas. Lo cual también tiene un poco de sentido, ¿no? Porque cuando ingresas al sauna quieres relajarte, que tu cuerpo se limpie y que absorba todos estos minerales o bueno, los productos que se ofrecen, ¿no? Así que si no utilizas ropa, pues es mejor. Es más, creo que incluso es un poco más limpio, es lo que se menciona ahí. Así que, pues, esta fue mi curiosa experiencia en los baños termales en Alemania y en Suiza. Wow, mira, hay un hotel por allá. Está sobre el pasaje. Wow. Voltea tu teléfono y suscríbete. ¿Te acuerdas de la terma que mencioné hace un rato aquí en Baden? Parece que es desde aquí, desde donde se obtiene el agua. Esta es como una bomba de agua. Interesante. Creo que es por allá. A ver, veamos si encontramos algo interesante por aquí. Mira, qué bonito todo. Mira lo que acabo de encontrar. Bueno, mucha gente en ropa de baño. Pero al parecer, esas de allá son como bañeras públicas, termas públicas. Vamos a ver. Veamos si está caliente. Ah, sí, está caliente. Está calientita el agua. Por cierto, esos baños termales que están aquí son públicos. Eso quiere decir que son completamente gratuitos. Puedes venir las 24 horas del día y el agua siempre va a estar caliente. Sí, como puedes ver, hay mucha gente disfrutando del agua caliente. Bueno, aprovechando que estoy aquí, bien cerquita de los baños termales, voy a ir y más tarde te contaré cómo fue la experiencia. Nos vemos en un ratito. Salud. Ahora estoy de regreso. Wow, fue muy relajante estar en los baños termales. Y mira, ahora estoy comiendo una pizza arrabbiata. ¿La ves? Está muy rica. Bueno, provecho. Hola de nuevo, Spanish Survivors. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Realmente fue muy relajante estar en los baños termales de Baden. Después de esas 3 horas realmente terminé destruida. Fui a mi casa y dormí hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Pero ahora estoy en otra ciudad por mi cumpleaños, porque mi cumpleaños es esta semana. Y en este nuevo video te voy a mostrar esta ciudad de noche. Vamos a visitar algunos lugares y vamos a buscar un lugar especial para tomar una cerveza. Así que bueno, te espero en el próximo video. Que te vaya muy bien, y si te gustó este video y te pareció interesante, por favor dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación o alerta cuando suba el próximo video en esta ciudad. ¡Nos vemos! ¡Chao!